Programa 26. Décadas recientes. Panorama del periodo. Presentar un panorama general del periodo 1960 a la actualidad. El último tercio de la historia del siglo XX se caracteriza por cambios profundos y vertiginosos. La desaparición del modelo económico socialista y la hegemonía del capitalismo son parte de esos cambios, así como el inicio de un nuevo orden mundial. Con base en la información que se presentará, anota en tu cuaderno los principales hechos y procesos ocurridos durante este periodo. ¿Cuáles son, desde tu punto de vista, algunas de las transformaciones del mundo contemporáneo? Yo considero que a partir de que se derrumbó el muro de Berlín, existe un mundo unipolar. Es decir, son simplemente ciertas potencias son las que controlan el mundo, encabezadas por Estados Unidos, y a partir también del desarrollo de la globalización es que hoy en día sufrimos más crisis sociales, a mi consideración. Se ha dividido cada vez más las clases y pues en general se vive una situación muy grave en la que la única forma en que se pueda solucionar es por medio de la participación social. Como que hay más libertad, tanto de expresión como... Sí, más que nada de expresión, de hábito, de educación, de religión, de creencias. Hasta mediados de la década de los 80, el mundo estaba regido por dos bloques, el capitalista liderado por Estados Unidos de América y el socialista dirigido por la Unión Soviética. Estas superpotencias deseaban implantar su modelo económico en todo el planeta. Al enfrentamiento ideológico entre estos dos bloques se le conoce como la Guerra Fría y derivó en conflictos tanto armados como políticos y económicos en varias partes del mundo. ¿Sabías que en 1962 la humanidad estuvo al borde de una guerra nuclear? En octubre de 1962 se originó la llamada crisis de los misiles, a raíz de que los estadounidenses descubrieron que los soviéticos estaban instalando misiles nucleares en Cuba. Como respuesta, el gobierno estadounidense envió barcos y aviones de guerra para bloquear el acceso a la isla. De este modo, si los navíos soviéticos intentaban romper este cerco, el conflicto armado entre las dos superpotencias iniciaría. Fue el momento de la Guerra Fría en que más cerca se estuvo de un enfrentamiento nuclear entre las dos naciones. Finalmente, el mandatario soviético Nikita Khrushchev presentó una propuesta que fue aceptada por el presidente estadounidense John F. Kennedy. La Unión Soviética se comprometía a retirar sus misiles de Cuba a cambio de que los estadounidenses se comprometieran a no invadir la isla y a retirar los misiles que tenían desplegados en Turquía. Así terminó el conflicto. Los enfrentamientos entre las dos potencias no terminaron con la crisis de los misiles. La guerra de Vietnam fue otro escenario. Luego de lograr su independencia de manos de los franceses, los vietnamitas iniciaron una guerra civil que al final fue ganada por los comunistas, encabezados por Ho Chi Minh. Ante esto, los Estados Unidos invadieron Vietnam con el fin de derrocar al gobierno. Esta guerra duró entre 1965 y 1975 y como resultado final, el ejército norteamericano se vio obligado a salir de Vietnam derrotado debido a las constantes bajas de sus soldados y a la presión de las guerrillas de Vietnam del Norte y de grupos opositores a la guerra en los propios Estados Unidos. En estos años, varios países africanos lograron su independencia, algunos de ellos apoyados por una u otra de las dos potencias. Esta situación contribuyó a impedir que esos países establecieran formas de gobierno autónomas. Por ejemplo, Libia logró su independencia en 1951. Sin embargo, estuvo influenciada por Estados Unidos de América, que aportó recursos económicos para su población a cambio de la explotación de sus pozos petroleros. Otro proceso ocurrido en este periodo fue la transición democrática en diversas regiones del mundo. En Europa, las transformaciones de los gobiernos comenzaron desde la década de los 70, cuando España, Portugal y Grecia dejaron atrás sus regímenes militares y adoptaron gobiernos democráticos. También en América Latina, en los años 80, en algunos países como Chile, Perú, Nicaragua y Argentina, finalizaron las dictaduras militares y se pudo instaurar gobiernos democráticos.
Hacia finales de los 80, Europa del Este experimentó profundos cambios que culminaron con la desaparición del bloque socialista. La adopción de gobiernos democráticos en Polonia, Hungría, Checoslovaquia y Rumania, junto con la desintegración de la Unión Soviética, fueron algunos de los hechos que marcaron el fin de la Guerra Fría. También en este periodo ocurrieron grandes avances científicos y tecnológicos que revolucionaron el mundo de la medicina, las telecomunicaciones y la exploración del espacio. La exploración espacial en el siglo XX tuvo acontecimientos trascendentales. El 20 de julio de 1969, Neil Armstrong se convirtió en el primer ser humano que pisó la Luna. En las siguientes décadas fueron lanzadas sondas espaciales para explorar los planetas del Sistema Solar, incluyendo Marte, donde en 2003 se descubrió la existencia de hielo, y con ello se fortaleció la teoría que Marte fue un planeta que tuvo condiciones propicias para la vida. Otro de los avances tecnológicos fue el surgimiento de la Internet. En la década de 1990, esta herramienta de comunicación permitió un tránsito más rápido de los conocimientos, un acercamiento entre las personas de diferentes latitudes y también favoreció el comercio. Hoy en día, más de 60 millones de personas en el mundo tienen acceso a la red. En este periodo, la medicina dio un gran salto con el primer trasplante de corazón, realizado en 1967 en Sudáfrica. A partir de entonces, se realizan trasplantes de diversos órganos que, gracias al descubrimiento de nuevos medicamentos, han tenido gran éxito a nivel mundial. Otro avance en el campo de la medicina fue el desciframiento del genoma humano en el 2003. Esta información es una herramienta que sirve, entre otras cosas, para conocer el origen de algunas enfermedades y para el desarrollo de nuevos tratamientos para combatirlas. Pregunta a tus padres sobre los avances tecnológicos que hoy usamos y que no existían cuando ellos eran adolescentes. El nuevo orden mundial se caracteriza por el establecimiento de regímenes democráticos y por una economía de mercado. En 1985 aparece el término globalización, el cual se refiere al proceso de unificación de los mercados, sociedades y culturas. La globalización dio paso a la conformación de bloques económicos entre los países. Un ejemplo de esto es la Unión Europea, que se formó en 1993. Se trata de un bloque económico y político en el cual no solo existe intercambio comercial entre sus miembros, también han logrado la utilización de una misma moneda en la mayoría de los países integrantes, así como la apertura de las fronteras. De este modo, las personas pueden transitar libremente de país en país, pues todos son considerados ciudadanos de la Unión Europea. Otro bloque es la APEC, que agrupa a algunos países asiáticos y americanos. Este bloque se formó en 1989. En América también existen bloques comerciales como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, compuesto por México, Estados Unidos de América y Canadá. Este tratado se firmó en 1992. En el sur del continente existe el Mercosur, creado en 1985. Está integrado por Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela como Estados miembros, que son los encargados de dictar las políticas económicas y arancelarias, así como dirimir las diferencias que puedan existir, mientras que Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú son países asociados que no tienen derecho a participar en las decisiones de los miembros. La globalización y la formación de bloques comerciales genera opiniones encontradas. Hay quienes están a favor y quienes en contra. Al comenzar el siglo XXI, el mundo se enfrenta a nuevos problemas y a nuevos retos. Uno de ellos es la desigualdad y la distribución de la riqueza. El Índice de Desarrollo Humano es una medición del nivel de vida de los habitantes de un país que se compone de diferentes indicadores.
Para obtener el IDH de cada país, se contemplan la esperanza de vida al nacer, la tasa de alfabetización, el índice de matriculación de los estudiantes y el nivel de ingreso por persona. La escala para medirlo es de 0 a 1. En cuanto más cerca esté un país del 1, es mayor su nivel de desarrollo. Observen el siguiente mapa. En este se muestra la división del mundo de acuerdo al índice de desarrollo humano que tiene cada país según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Cada color señala el nivel del IDH. Azul rey para el índice de desarrollo humano alto, azul cielo para el medio y verde para el bajo. Otros problemas a los que nos hemos referido en ocasiones anteriores son el deterioro ambiental y la explotación irracional de los recursos naturales. Estamos sobreexplotando el planeta, estamos sacándole más a la Tierra de lo que le podemos regresar y por lo tanto estamos en un régimen deficitario en cuestión del uso de los recursos. Podríamos decir que estamos haciendo una explotación irracional y muy peligrosa de los insumos básicos para la vida, como son el agua, el aire. Estamos usando la atmósfera como un drenaje aéreo, estamos acabando con los bosques del planeta, se pierden alrededor de 20 millones de hectáreas por año. En México tan solo son 500,000 hectáreas por año lo que estamos perdiendo, lo cual quiere decir que le estamos quitando posibilidades al planeta de recuperarse de lo que nosotros estamos extrayendo. Estamos en un camino prácticamente suicida, en donde estamos, digamos, sobreusando aquello que el planeta produce desde el punto de vista biótico y en algunos casos generando fenómenos que son irreversibles. En cuestión de energía, desde luego, los países industrializados tienen consumos muy superiores a los países que están en un proceso de desarrollo como el nuestro. Tenemos que aprender a ser mucho más modestos en nuestro consumo de energía para que todos vivan mejor, no solamente unos pocos. ¿Sabías que con el calentamiento global de la Tierra se puede detener la corriente del Atlántico, provocando, entre muchos graves problemas, temperaturas más bajas en ciertas zonas? Investigadores del cambio climático han descubierto que el calentamiento global de nuestro planeta modifica desde hace 10 años la salinidad de los océanos, lo que podría alterar la circulación de las corrientes oceánicas. La corriente del Atlántico lleva agua cálida desde el Caribe hasta el norte, equilibrando el frío del hemisferio norte. Si la corriente se sigue debilitando, Europa Occidental sufrirá temperaturas más bajas. Como hemos visto, hacia finales del siglo XX, el mundo ha enfrentado muchos cambios, los cuales aún siguen. Con base en las notas que tomaron durante el programa, anoten en su cuaderno qué acontecimiento les pareció más importante y por qué.